Vale, pues vamos a, vamos a hablar en estas charlas desde el confinamiento de las alternativas que existen para la financiación de las empresas. Lo hemos subtitulado luego No todo vale, porque corremos el riesgo, se corre el riesgo por parte de las empresas de meterse precipitadamente en buscar una financiación que luego acabe trayendo problemas distintos. El, vamos a ver, la crisis es una crisis de inactividad y por lo tanto, como crisis de inactividad, es sobre todo una crisis de caja. Los impactos inmediatos que la crisis del coronavirus genera en las empresas pues son, en primer lugar, posposición de contratos, eso lo estáis viviendo seguramente muchos, de contratos que tenéis previsto poner en marcha y que en este momento se retrasan, a ver qué pasa y cómo se reinicia la actividad, con la consiguiente dilación en la entrada de recursos económicos a la empresa. La anulación de contratos, evidentemente en el sector de hostelería, en el sector del turismo, esto va a ser drástico y el impacto va a dañar muchísimas empresas del sector de hostelería fundamentalmente y de otros sectores también, pero es llamativo la situación del sector turístico porque además representa el 12% del Producto Interior Bruto español y el visitante que no viene, aunque venga un año después, ya se ha perdido esa visita, ya se ha perdido ese ingreso, evidentemente, y por lo tanto se pone un impacto directo en la entrada del gas. Se mantienen costes fijos improductivos, aunque se puedan aplazar algunos costes, aunque se puedan suspender algunos, sin embargo, siempre va a haber costes fijos improductivos que van a comer parte del cash que tiene la empresa, y van a seguir habiendo vencimientos de deuda, con independencia de que se consigan o no se consigan aplazamientos. Los aplazamientos al final se convierten en acumulaciones para dentro de un tiempo limitado. Por lo tanto, los vencimientos están ahí y siguen demandando el efectivo. Y en ese entorno nos encontramos que en el momento de la recuperación vamos a tener un mercado más agresivo. Vamos a tener un mercado agresivo porque todas las empresas van a luchar por sobrevivir y por intentar llevarse su parte de la poca tarta o de la tarta más reducida de negocio que va a haber. Y en ese mercado más agresivo, pues lógicamente afecta también a los ingresos. La crisis de caja con esa necesidad de cash, se manifiesta, por lo tanto, en la necesidad de pagar costes fijos, en tener que pagar vencimientos de deuda y en tener que comprar a proveedores que también están necesitados de cash y que nos van a pedir que le paguemos, que adelantemos. Y la solución que se plantea enseguida es, bueno, pues muy en valenciano, ¿no? Patada y avant. Vamos a echar esto para adelante. Vamos a coger ese crédito que nos ofrecen ahora, ese crédito con aval del Estado o lo que surja por ahí, la primera oportunidad de gorra, y ya veremos cómo salimos de esta. Bueno, pues esto del patada de avant, os digo que lo que quiero transmitir es que hay que llevar cuidado, porque puede suponer una mera posposición de la situación y que cuando más se necesite precisamente el estar preparado para competir, se esté en peores condiciones que los demás para competir. Por ello, el enfoque de la charla se dirige a que no se trata, cuando en una situación como esta surge la necesidad de financiación, no se trata de irse a lo primero que surja. Se trata precisamente de trabajar muy concienzudamente las distintas alternativas de financiación que tiene una empresa, ver cuáles tenemos a nuestra disposición, ver si podemos tener alguna que no habíamos imaginado. Y por eso la charla se orienta precisamente a analizar cuáles son las alternativas de financiación que tiene una empresa en cualquier situación.
Vamos adelante con ello. Las necesidades financieras de las empresas son de tres tipos fundamentalmente. En primer lugar, estructurales, son los recursos estables para la estructura fija de la empresa. Ahora veremos en qué se concreta esto. Son de inversión, que para inversión en activos más o menos permanentes y que se amortizarán en un periodo de tiempo más o menos amplio. Y los de las necesidades financieras de circulante, que son los recursos que cubren el flujo de compras y ventas o de pagos y cobros de la actividad. Por lo tanto, tres tipos de necesidades financieras que obviamente no pueden tener respuestas idénticas. Vamos a ver cómo se responde a las necesidades de financiación estructurales. En primer lugar, el capital social inicial. Toda empresa empieza con un capital y aquí tenemos la costumbre de empezar casi todas las empresas con el capital social legal mínimo, sin plantearnos realmente cuál es la necesidad estructural que tiene la empresa, salvo en casos puntuales en que sí que se plantea. La segunda posibilidad es ampliaciones de capital. Ampliaciones de capital que evidentemente salen del bolsillo de los socios y que en situaciones de crisis también hay que pensar en qué medida podemos meter más capital. Si tenemos unos recursos para meter más capital en lo que es la estructura de nuestro negocio. Y en tercer lugar, operaciones corporativas. Cuando hablamos de operaciones corporativas, hablamos de la posibilidad de entrada de nuevos socios. En situaciones de crisis a veces se producen oportunidades. Y también hablamos de fusiones. Hay ocasiones en que las crisis son la gran oportunidad para fusionarse empresas. La pyme española y la pyme valenciana en particular ha sido históricamente reacia a estas cosas, a pensar en fórmulas corporativas. Pero precisamente esas fórmulas son las que generan mejores oportunidades. Siempre hay un competidor que está en mejor situación de recursos y que puede estar interesado en nuestra capacidad comercial. Y en ese momento pues pueden surgir sinergias y la creación de una empresa más potente, de mayor tamaño y con capacidad de respuesta a la crisis. Por lo tanto, no hay que desestimar ese tipo de operaciones. Luego hay otras posibilidades, salir a mercado, evidentemente eso se reserva a empresas de un tamaño mayor. Fundamentalmente estamos hablando del mercado alternativo bursátil, del MAP, donde, por ejemplo, también pueden entrar empresas inmobiliarias que se dedican al alquiler de inmuebles, que tienen un patrimonio de inmuebles y que lo alquilan. Pero también otro tipo de empresas que se pueden plantear salir a mercado a partir de un determinado volumen de facturación. Saliendo a mercado consiguen más recursos, consiguen capital que invierte en la empresa y les ayuda a enfrentarse al reto. Es cierto que los momentos de crisis suele ser un mal momento para salir a mercado. Los préstamos participativos. Estos son unos préstamos muy poco conocidos, muy poco usados. El capital riesgo lo suele utilizar más que otros tipos de actores financieros y consisten al final en un préstamo que se paga a vencimiento. Los plazos siempre son plazos más largos y durante la vigencia del préstamo el rendimiento del préstamo, aunque puede tener un tipo fijo, lo normal es que casi todo sea en un variable, pero no un variable determinado como los préstamos normales, sino un variable que va en función pues, del crecimiento de la empresa o de los rendimientos, los resultados de la empresa, de variables propias de la empresa, de manera que el prestamista lo que hace es participar en el riesgo y ventura del negocio. Y de hecho, estos prestamistas se sitúan justo en el grado de responsabilidad justo después del socio o del accionista. Y luego el crowdfunding. El crowdfunding ha aparecido, se mueve, hay pocas plataformas en este momento todavía, pero el crowdfunding lo que plantea son una financiación estructural, también a un plazo, funciona de alguna manera similar al préstamo participativo normalmente, un plazo determinado, con reembolso al final del plazo determinado y con una participación en el beneficio de la empresa.
Y finalmente, el cuentapartícipe. El contrato de cuentas en participación es un contrato muy poco utilizado en España, aunque es un contrato que regula nuestra legislación desde el siglo XIX, y al final supone meter a un socio que participa en los rendimientos de la actividad, pero no interviene en lo que es la dirección y ejecución de la empresa. Es un socio puramente de capital, mediante un contrato de cuentas en participación que nos aporta recursos y participa, por lo tanto, en los rendimientos del negocio. Su beneficio está en participar directamente en los rendimientos del negocio. Esta fórmula se usa mucho en Luxemburgo. Yo tuve la oportunidad de participar en un proceso de creación de un vehículo que funcionaba con esta fórmula de financiación del proyecto. Y luego una alternativa típica de crisis para financiaciones estructurales, que es el leaseback o rentback. Esto está a mano de muchas empresas, porque hay empresas que han adquirido inmovilizado, que lo tienen pagado y amortizado, y que cuando llega un momento de crisis se dan cuenta de que ese inmovilizado al final es un lastre en la empresa. Tiene una ventaja clarísima frente al préstamo hipotecario, o varias ventajas. Un préstamo hipotecario, cuando te dan si tienes un bien inmueble y pides un préstamo hipotecario con garantía en él, en tu cuenta de resultados te podrás deducir como gasto los intereses. Mientras que si lo que haces es un leaseback, lo que haces es que tú vendes el inmueble a la financiera que te hace la operación, lo vendes por el 100%, es decir, obtienes el 100% del valor. En un préstamo hipotecario de carácter industrial normalmente recibirás el 60%, 70% como mucho. Y además de que recibes el 100%, todo lo que luego vas pagando lo deduces en tu cuenta de resultado como un gasto, porque al fin y al cabo estás arrendando el inmueble donde tú antes estabas. Y siempre tienes la oportunidad de recuperarlo al final del periodo de financiación. Por lo tanto, es una estructura usada normalmente en periodos de crisis precisamente para recuperar liquidez en la empresa y poder enfrentarse a nuevos proyectos. Luego tenemos los instrumentos de financiación de la inversión. El préstamo hipotecario y el préstamo personal son los más conocidos por todos y que se acuden a las entidades financieras con normalidad para este tipo de garantías. De préstamos. De hecho, el carácter hipotecario personal pues normalmente viene por la exigencia de garantías que nos haga la entidad. Tenemos el leasing o arrendamiento financiero y el renting o leasing operativo, que normalmente destinados pues, para la inversión en maquinaria, en vehículos, y que evidentemente no son un instrumento de gestión de crisis, sino que son puramente de inversión en activos. Y finalmente el crowdlending, a diferencia del crowdfunding. El crowdlending es un préstamo, pero con la diferencia de que en vez de acudir a un banco o a una entidad financiera, acudes a una plataforma de financiación que analiza la operación, la publica en su plataforma digital y da la oportunidad de que haya personas que entren a financiar tu operación. En Valencia tenemos una de las primeras plataformas que es Colectual, que funciona en este tipo de operaciones con absoluta normalidad. Bien, y luego vienen las necesidades de circulante, que son en este momento las más perentorias. Las necesidades de circulante se cubren con las líneas de crédito, con garantía personal, y también con las líneas de crédito con hipoteca de máximo. Esto de la línea de crédito de hipoteca de máximo es muy poco utilizado hoy en día por las entidades financieras. Al final consiste en dar una garantía de máximo, un tope máximo de garantía con una hipoteca, y de esa hipoteca se van colgando sucesivas pólizas de crédito que tienen como garantía de pago el valor del bien. Tenemos el descuento comercial tradicional de toda la vida, que todos perfectamente conocéis, y junto con el descuento comercial de toda la vida, pues el anticipo de créditos comerciales, cuaderno 58, muy a corto plazo, porque evidentemente es el giro de recibos
para poder cobrar y apenas aquí nos puede aportar ayuda en un momento de crisis. Luego tenemos dos factoring, dos elementos que son poco usados y poco conocidos por la generalidad de las empresas. El factoring con recurso y el factoring sin recurso. Consisten en entregar nuestra facturación a la que vamos a realizar, la que tenemos previsto emitir a una empresa de factoring, y esta pues nos cobra una cantidad por descontar esas facturas que todavía tienen que vencer en un plazo determinado. Se llama factoring con recurso cuando si impaga en el futuro se impaga la factura, cuando llega el vencimiento, pues tienes que pagarla tú. Se llama factoring sin recurso cuando la empresa de factoring corre con todo el riesgo de que se produzca el impago de la factura. Evidentemente, en el factoring sin recurso, las empresas de factoring seleccionan con mucho cuidado de qué clientes nos admiten hacer factoring. El circulante también se cubre con anticipos de cliente, difícil salvo que tengamos buenos clientes, pero los que tengan buenos clientes pueden encontrar aquí una parte del alivio a la situación de crisis, negociando anticipos. Y el aplazamiento de proveedores, el aplazamiento del pago dentro de los límites legales actuales, pero siempre como una forma de financiar circulante. Y luego, por otro lado, y en parte como forma de conseguir el aplazamiento de proveedores, el confirming. En el confirming, lo que estás haciendo al fin y al cabo, el banco le confirma a tu proveedor que garantiza tu pago y por lo tanto tu proveedor con eso acepta ese aplazamiento. Y de hecho, el proveedor puede obtener la financiación de ese aplazamiento y cobrar anticipadamente esas facturas, esos importes aplazados de pago, con el consiguiente descuento, evidentemente. Bien, como vemos hay muchas alternativas financieras de distinto tipo y esas alternativas, en esas alternativas además juegan muchos financiadores. Siempre pensamos los bancos. Aparte de los bancos existen muchos otros. Están los financiadores internos del negocio, los financiadores públicos, las entidades financieras tradicionales, hablamos de bancos, los financiadores privados y el capital riesgo. Los financiadores internos del negocio, pues sois los socios, evidentemente, los proveedores y los clientes. Se puede planificar nuestros problemas financieros pensando cuánto puede poner el socio, cuánto puede poner el proveedor, cuánto puede poner el cliente y en función de eso reducir las necesidades de financiación. Esta financiación es la financiación más pacífica y que menos trastornos genera en una empresa. Están los financiadores públicos y aquí tenemos desde Hacienda cuando se negocia un aplazamiento del pago de una deuda tributaria, el ICO, es el que todo el mundo está hablando de él estas semanas con las últimas operaciones. El ICO tradicionalmente ha funcionado de dos maneras. En este momento está funcionando mediante lo que se llaman avales, y en eso ha habido épocas en las que en las entidades financieras ha habido necesidades de mayor liquidez o han pedido mayor liquidez para afrontar este tipo de financiaciones públicas y en esos casos lo que ha hecho el ICO ha sido aportar los recursos a la entidad financiera y cobrar el ICO una parte y la entidad financiera un pequeño diferencial por la gestión de la operación. Son dos tipos de funcionamiento del ICO y ahí están, en este momento hay diversas y diversas líneas que están todas en la página web del ICO, toda la explicación de las distintas líneas activas que tenemos. También es interesante el Ministerio de Industria. Es una de las páginas que de vez en cuando conviene ver, porque el Ministerio de Industria tiene una página web en la que salen todas las financiaciones públicas que van saliendo, pero incluso las ayudas que puedan aprobar distintos ayuntamientos de toda España, las publica el Ministerio de Industria en su página web.
En Valencia tenemos el Instituto Valenciano de Finanzas, con distintas líneas en este momento, tanto para grandes empresas como para pymes, como para micropymes, con distinta diferencia de condición. Está el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que tiene sus propias líneas de ayudas y que en muchos casos son también poco conocidas por muchas empresas, y las financiaciones del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. Estas muchas veces se canalizan pues, a través del ICO o a través del Instituto Valenciano de Finanzas o a través de los bancos. Pero en definitiva es un financiador público que está detrás y que aporta los recursos. Luego tenemos las entidades financieras tradicionales. En las entidades financieras tradicionales están los bancos, pero yo aconsejo a aquellos que hayáis trabajado solamente con bancos que también visitéis las cooperativas de crédito. La política de financiación de una cooperativa de crédito es distinta que la de un banco. Y eso en una pyme y en una micropyme se nota positivamente. El hecho de que haya sido en el pasado director general de una cooperativa de crédito, evidentemente me pone más a favor de ellas, pero es cierto que existe esa diferenciación. Y luego hay otro tipo de entidades financieras, podría ser Gedesco en Valencia. Pero bueno, después tenemos financiadores privados. Los financiadores privados también pueden entrar en empresas y de hecho entran y a veces en más empresas de las que nos imaginamos. Los financiadores privados son las family offices y los business angels, fundamentalmente. Hacen financiación para empresas. Normalmente es más difícil acceder a ellos porque hay que tener un conocimiento previo de los gestores, una relación con los gestores, conocer la política con la que se mueven los distintos family offices de las distintas familias con recursos que hay, en este caso en la Comunidad Valenciana, pero entran en operaciones de financiación utilizando en ocasiones la fórmula que antes he mencionado de los préstamos participativos. Los business angels viene a ser lo mismo, pero es un término que se ha puesto de moda y orientado fundamentalmente a startups. Y luego tenemos las distintas formas del capital riesgo. Fondos de capital riesgo, sociedades de capital riesgo, FIC y SIC. Los fondos de capital riesgo los gestionan las gestoras de capital riesgo y hay muchas gestoras en España y estos invierten entrando en el capital de empresas como invierten también mediante préstamos participativos. Seleccionan muy bien en dónde entran. Las sociedades de capital riesgo es lo mismo, pero únicamente tienen su propio consejo de administración y es el consejo de administración de estas sociedades las que toman las decisiones. Los FIC y los SIC que pongo ahí son los fondos de inversión de carácter cerrado y las sociedades de inversión de carácter cerrado. Es un nuevo modelo de capital riesgo que se creó en España hace poquitos años. Creo que actualmente existen 4. Una de ellas es de la Caixa. Y al final estos invierten en un objeto definido y durante un periodo determinado que gestionan esas inversiones. Es una especie de capital riesgo con unas características determinadas que se hicieron copiando un modelo luxemburgués de financiación en capital riesgo. Bueno, pues con todo eso, lo que quería comentar es, la conclusión fundamental es que las decisiones de financiación deben ser tomadas a medida de las necesidades y características de cada negocio y del momento de cada negocio. Fijaros en esta recopilación de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de que hay muchísimas alternativas. Aquí incluso en este cuadro he agrupado algunas de las que se podían agrupar, por ejemplo, líneas de crédito, garantía personal o hipotecaria, o factoring con o sin recurso, de forma que pudiesen leer más fácilmente. Hay muchas alternativas de financiación. Incluso en una situación de crisis hay muchas alternativas de financiación y hay que pensar en cuáles. El riesgo de un préstamo tomado a prisa y corriendo puede suponer que estemos echando la patada adelante y que al final nos encontremos con un problema más serio. Hay que valorar lo que uno tiene como empresa y llegar a considerar alternativas de crecimiento, porque las crisis pueden ser oportunidades de crecimiento. Pensar que puede haber nuevos socios que entren en la empresa si la empresa realmente tiene un valor diferencial. Si esa empresa tiene un valor diferencial, puede sumar. Y luego puede haber
simplemente competidores con los que hemos estado acostumbrados a competir, con los que juntándonos creemos una empresa que tenga más pulmón para aguantar y salir del tirón. No todo es pedir un préstamo, porque a veces pidiendo un préstamo lo que estamos haciendo es lastrando nuestra capacidad de movimiento, nuestra agilidad como empresa, para el momento en que más lo vamos a necesitar, que es en el momento de la reactivación. Y aquí termina la exposición y a partir de ahí tenemos